Bueno, buen día, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Vamos a continuar trabajando en esta unidad vinculada a la adolescencia, a la subjetividad de los adolescentes en estos contextos. Y para eso, hoy vamos a abordar uno de los autores que habla de la subjetividad en tiempos de fluidez. Van a ver que está vinculado con otros textos, otros autores que hemos trabajado, ¿sí? Que analizan un poco la cuestión de la posmodernidad, de lo contemporáneo, qué implicancias tiene en la construcción subjetiva de los jóvenes. Para eso voy a compartir con ustedes pantalla de un PowerPoint en el cual iremos siguiendo los conceptos principales desarrollados por Sonia Beatriz Fabri y Verónica Cuevas, que son las autoras de este texto llamado Jóvenes, Escuela y Constitución Subjetiva en tiempos de fluidez. Bueno, tanto Sonia Fabri como Verónica Cuevas son docentes investigadoras, ¿sí? Que abordan esta cuestión de la subjetividad en tiempos de fluidez. En un primer momento, el texto van a ver que hace una breve reseña, un recorrido por las cuestiones que se han visto modificadas en los últimos tiempos, que tiene implicancias en esta constitución subjetiva. Y luego, en un segundo momento, se dedican a analizar una experiencia en una escuela media. Pero arrancando por el texto vamos a ver que habla de las transformaciones socioculturales, las transformaciones de época, que hacen que las condiciones de crianza y de educación sean muy diferentes a lo que eran anteriormente, ¿no? Entonces, desde acá plantean que el avance de las relaciones económicas, los lazos del mercado, el consumo, hacen que los valores tradicionales, los valores antiguos, ya no sean los actuales, ¿no? Entonces, esto hace que las identificaciones estén en crisis, sin núcleos de apuntalamiento. Es decir, que en esta constitución subjetiva se vuelve necesario algo desde lo cual apuntalarse, ¿no? La familia, la escuela, el trabajo, el contexto. Pero bueno, evidentemente habla que esta función de contención, de sostén, de modelo para poder decidir quién soy, qué hago, está bastante en declive, ¿sí? Entonces, en el aquí y ahora plantean que esta totalidad de sentido propia de la identificación se halla en crisis o directamente no existen estos núcleos de apuntalamiento. Y acá traemos nuevamente a Sigmund Bauman, ¿sí? Hablando de la solidez, de la fluidez, ¿sí? Estas dos épocas, ¿sí? Que él trabaja y que ya hemos visto en otros textos, que va a emplear como metáfora de solidez y de fluidez para poder explicar los cambios acontecidos en la sociedad, ¿sí? Que se caracterizan por cierto derrumbe de esta solidez del antiguo sistema y que no hay otros que los sustituyan, ¿no? Entonces, acá nos encontramos en la era de la fluidez, ¿sí? Que en otro texto ya lo hemos trabajado, con Beatriz Janín también, ¿sí? Que cita a Sigmund Bauman en esta cuestión, en donde justamente establece que la fluidez tiene repercusiones en los vínculos, en las identificaciones, ¿no? Y él habla de la era del desvanecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a aparecer la cuestión del aburrimiento, de lo superfluo, la saturación, que empiezan a hacer a la experiencia, ¿sí? Fluida, digamos, la experiencia fugaz, ¿no? Entonces, no hay una conexión, no hay un trazo, no deja huella, ¿sí? Esta fluidez tiene de alguna forma repercusiones en la dispersión, ¿sí? En que no queda nada apuntalado. Entonces, tomando estos parámetros construidos por Sigmund Bauman, podemos pensar a la escuela de la solidez y la escuela de la fluidez, ¿no? Si lo pensamos desde la era de la solidez, la escuela como institución tenía un lugar de poder, de fuerza, ¿sí? Constitutivo en la subjetividad tanto de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que de alguna forma iba ubicándolo en el lugar de alumno, ¿no? Y esto tenía una identidad, el ser alumno. En cambio, la escuela en tiempos de fluidez nos encontramos con condiciones sociohistóricas muy distintas, con pautas muy diversas, con rasgos sociales y culturales distintos, con un gran incremento de la pobreza, de la exclusión, un predominio de violencia y de malestar, y una característica que
vamos a trabajar en este texto que es la obligatoriedad de la escuela, ¿no? La escuela media, que empieza a encerrar nuevos desafíos en la educación, nuevos desafíos en los vínculos con los alumnos y nuevos desafíos en la subjetividad. En todo esto, el Estado como articulador simbólico, ¿sí? Va a tener un lugar en esta cuestión de que el Estado tiene que agotar su posibilidad, tanto como ordenador simbólico como generador de acción y coacción de la ley, ¿no? Digamos, este es el lugar que tendría que tener el Estado. La hipótesis de los autores es que si alguna vez hubo alguna integración entre escuela, familia, sociedad, solo fue posible cuando el Estado producía subjetividad. Por eso esto del Estado como articulador simbólico, ¿sí? Como un lugar de importancia en el sentido de producir subjetividades, ¿no? Cuando sentaba las bases de la constitución subjetiva, ¿sí? Esos serían los tiempos estatales. Ahora, frente a un desfondamiento de las instituciones, ¿no? Esto que hay un desacople entre docentes y estudiantes, entre escuelas y familias, ¿sí? Este desfondamiento o destitución de las instituciones, ¿sí? Propia de esta era de la posmodernidad, de la caída de las instituciones, esto que significa la familia como institución, la escuela como institución, ¿sí? Empiezan a desarmarse, empieza a entrar en un declive y esto va a tener inevitablemente repercusiones en la identidad, en la subjetividad, ¿sí? Porque esos son los núcleos de apuntalamiento que hablábamos hoy. Entonces, esa es la primera parte del texto para poder adentrar de alguna forma a esta segunda parte, este segundo momento, que trabaja la idea de ser joven, ser alumno en la escuela media nocturna, una experiencia específica de análisis, ¿no? De los cambios en los modos de subjetividad. Entonces plantean que la escolarización crea juventud, ¿no? Contribuye de alguna forma a construir los nuevos sujetos sociales. Y los cambios en los modos de producción, en la estructura social, en la estructura familiar, las transformaciones culturales, bueno, tienen impacto en cómo se construye, ¿sí? La subjetividad, en ese proceso de construcción en el cual la mirada de los otros va a tener un lugar fundamental, ¿sí? Porque la mirada del otro nos define. Los sujetos nos construimos subjetivamente a partir de aquellos significantes que otros nos aportan. Los padres, los docentes, los pares, ¿no? Con quienes vamos cimentando nuestra imagen, con quienes vamos construyendo nuestra identidad. Entonces, en esta experiencia que relatan estas autoras, a través de entrevistas, de diferentes formas de comunicación, analizan una experiencia de jóvenes en una escuela nocturna y la comparan con la escuela media diurna, ¿no? Entonces, en estas entrevistas que han hecho, observan que los jóvenes entrevistados muestran, al recordar su paso por esta escuela media diurna, una imagen de sí mismos que está anclada en el no saber, ¿sí? En la rebeldía, en la carencia, en la falta de interés. Bueno, en cuestiones bastante negativas, ¿no? En donde la mirada del otro, que es recordada hoy, parece definirlos desde este lugar, ¿no? De la carencia, de la falta, de la desvalorización. Y toma algunas frases, ¿no? Algunas cuestiones que aparecen en estas entrevistas que son significativas, como por ejemplo, allá les importa menos de vos, te tratan mal porque no sabes nada. Siempre se trata de entender a la gente que viene a estudiar. Es una frase bastante distinta que aparece en las entrevistas vinculadas a jóvenes de la escuela media nocturna, ¿sí? En estas entrevistas, en estos jóvenes, aparecen que los docentes tienen otra mirada, ¿sí? Tienen otra función vinculada a la contención, a la ayuda a los alumnos, donde estos jóvenes parecen sentirse de otra forma, ¿no? Como que les importa ese joven, les importan esos alumnos. Por eso esta frase tan distinta a la anterior, siempre se trata de entender a la gente que viene a estudiar. ¿Qué lugar tiene el vínculo en la educación? ¿Qué lugar tiene la contención, el entender, el comprender al alumno? Es lo que van a hacer hincapié estas autoras, ¿no? En tiempos de fluidez, ¿qué lugar tiene el que el alumno se sienta alojado, contenido, ¿sí? Respetado desde su singularidad? ¿Sí? Entonces, que se ofrezcan espacios donde los alumnos puedan construir su condición de alumnado, ¿no? Otra de las frases significativas
que aparece en estas entrevistas de los jóvenes que van a escuelas medias nocturnas, dicen, los amigos, los chicos del curso te ayudan o te apoyan bastante, ¿no? Digamos que acá también aparece para los jóvenes entrevistados como lugar de importancia los pares, el grupo, como soporte para no abandonar la escuela, ¿no? Es decir, que resistir la permanencia va de la mano de esos espacios colectivos de contención, de esa sujeción entre pares, esa solidaridad hacia los mismos, hace que el alumno, además de constituir su lugar como alumno, se sostenga en la escuela. En el tránsito que han tenido estos jóvenes por establecimientos educativos diurnos, dicen que tienen una historia, ¿sí?, muy pesada de fracaso, de sinsentidos, que han hecho una imagen de sí mismos bastante negativa, ¿no? Es decir, que son jóvenes que traen una trayectoria bastante compleja, ¿sí?, con muchos antecedentes que los llevan a la deserción, al abandono, al fracaso. Entonces, lo rescatable tiene que ver con que en tiempos de fluidez tiene un lugar de importancia la contención, ¿no? Sostienen las autoras que estas escuelas, a pesar de estar inmersas en un escenario que también es propio de la fluidez y la incertidumbre, siguen actuando como espacios donde los sujetos se sienten amparados. Entonces, desde acá pueden lograr resignificar su experiencia escolar, sostenerse en la escuela, establecer estos puntos de anclaje, estos apuntalamientos, encontrar en la escuela y en los pares, ¿sí?, en ese grupo colectivo, el sostén para que puedan ellos también darle continuidad a ese proyecto de escuela. Bueno, hasta acá entonces el texto que trabajaremos hoy, vinculado a pensar la escuela en tiempos de fluidez y la construcción subjetiva en esta etapa, en este clima, ¿no? Esto sería lo que vamos a trabajar en esta oportunidad. ¿Sí? No nos quedan muchas clases, por lo cual seré bastante selectiva de los textos a abordar. ¿Sí? Verán que no van a ser actividades muy extensas, sino que podamos ir puntualizando aquellos aspectos fundamentales y troncales de cada uno de los textos y de cada una de las unidades de la materia. Bueno, espero que tengan una buena semana.